Y bueno, en este caso lo recibimos, como lo hacemos habitualmente, al doctor Dardo Pereira, que es presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, y además historiador, profesor de historia, más que nada, ¿no? Sí. Dardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Fabricio, como siempre un placer estar con vos. Profesor de historia últimamente. Profesor de historia. Sí, humildemente, digamos, ha sido mi pasión la lectura de libros de historia para poder comprender la Argentina del pasado, que es un poco, me parece que los pueblos, si no tienen una buena lectura de su pasado, tal vez no tengan futuro, ¿no? Claro, bueno, por eso mismo lo resaltaban en este tema, ¿eh? Y empiezo a ver por la coyuntura, por lo último, por la última instantánea más fuerte de la campaña electoral de este año, larguísima, enorme campaña electoral, porque se empezó desde muy temprano, que fue, si se quiere, la foto del domingo en el debate entre Scioli Macri y Macri Scioli. Bueno, lo miraste. Lo vi, sí, claro. Sí, por supuesto. Y de ahí, ¿qué te surgió, digamos? Y lo primero que me surge es que hay un ganador, sin dudas, precisamente que es Macri, una persona que se mostró más atildada, más correcta, David muy bien parado en la primera parte del debate, tal vez con algunos momentos difíciles en la segunda parte del debate, pero por el contrario a Scioli lo vi nervioso, tenso, con una cara realmente contracturada durante todo el debate, y después algunas chicanas que entre los dos se hicieron, que me parece que tienen quedaron un poco para mencionar algunas notas, pero me parece que tienen escaso volumen como para analizarlas. Cuando le dice precisamente: pretendés terminar con el narcotráfico y no terminaste con los trapitos. Sí. Yo quiero recordar que el problema de los trapitos es un problema que va más allá de una situación de erradicar los trapitos, tiene que ver con una situación sociológica en la Argentina, que en cualquier ciudad es terminar con los trapitos, terminar con los manteros en las avenidas, es algo que tiene que ver con que no hay trabajo, con que no hay educación, con que hay un abandono de las calles, con que no hay precisamente una presencia de seguridad. Entonces me parece que es un problema, yo diría, mucho más profundo, que es un problema casi sociológico. Esa gente tiene que tener una cultura diferente para no estar en un semáforo, para no estar poniéndote un 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos cuando vas a un recital o cuando vas a un partido de fútbol. Entonces me parece que es un problema mucho más grave, un problema estructural de la Argentina, un problema sociológico. Hay que volver a una cultura del trabajo, hay que volver a generar recursos genuinos e inversiones para generar trabajo para esa gente, y esa gente tiene que salir a trabajar, no a apretar, podríamos decir, como se dice habitualmente, al ciudadano, al contribuyente. Yo rescato de los dos esto, que ambos se fueron un poco más al centro, que dejaron por ahí, en el caso de Scioli, su ligazón, por ahí también puede ser declarativo o oportunista, es aceptable también que se diga eso, ¿no? Con el kirchnerismo más duro sobre todo, y con el tema de Macri de abandonar algunas cuestiones demasiado duras y llevarlo más al centro, reconociendo algunas cuestiones y diciendo, bueno, la vamos a mejorar, o tirando algunas propuestas que fueron, me parece a mí, bastante interesantes. Los dos van a tener un gran desafío, que es cumplir con lo que han dicho, cualquiera sea el que gana, ¿no? Sí, yo creo que es el debate estuvo bueno precisamente porque de alguna manera los contribuyentes, los ciudadanos, pudimos ver dos personas que van a ser presidentes de la nación con sus propuestas, y también cayó en momentos, podríamos decir, que se tendrán que mejorar en futuros debates, pero me pareció muy bueno eso. A mí me parece que la estrategia de Scioli de ultra kirchnerizarse, de apelar a una campaña del miedo, me parece que es negativa. Y también siento, en el caso de Scioli, ubicándome yo en el caso de Scioli, que es muy difícil sostener una campaña en un momento que hay como una onda de cambio en la sociedad, más allá de que se vote a uno por el otro, pero hay una necesidad precisamente de abandonar ciertas prácticas, ciertas maneras discursivas, cierta retórica prepotente, cierta soberbia que se ha encaramado en el poder. Y no es solamente una cuestión de Cristina, es Cristina y varios de sus funcionarios que con altanería y a veces hasta de una manera irrespetuosa contentan a los periodistas o hacen sus especulaciones políticas. Entonces me parece que es muy difícil sostener en este contexto de cambio, porque la sociedad me parece que acá no está votando. A ver, yo te diría lo siguiente, es mi humilde análisis, no pretendo ser dueño de la verdad.
La gente no está votando entre Scioli y Macri. Me parece que la gente está votando algo mucho más profundo. Uh-huh. Está votando entre una forma de entender un camino hacia una república democrática o de continuar un camino que nos llevaría hacia un populismo con una versión, yo te diría, de una democracia a un estilo venezolano, un estilo, podríamos decir, diferente a lo que establece nuestra Constitución Nacional. Uh-huh. Que no creo que esto sea realmente una opción del momento. Creo que esto es la apuesta un poco que ha hecho el kirchnerismo, que por otro lado tiene todo el derecho a manifestarlo. Pero me parece que si vos vas a consagrar ese estilo de democracia, tendrías que hacer una reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución necesitas la aprobación del Congreso. Uh-huh. Entonces sí, podés ir hacia una democracia con otras características. A mí me parece que la gente lo que necesita es que le resuelvan los problemas de la gente. O sea, ¿cuáles son los problemas de la gente? Son el asfalto, es el agua potable, es la cloaca, es la seguridad, y eso es lo que quiere la gente. Las cuestiones ideológicas, las cuestiones donde muchas veces se ha parado el kirchnerismo o la presidenta, me parece que son cuestiones que al argentino medio no le interesa. O sea que, vos interpretás que el cambio que la gente está reclamando, que yo creo que si a la gente le preguntan si quieren cambiar algunas cosas, la enorme mayoría va a decir que sí. Yo creo que es así, ¿no? Pero ahora, ¿el cambio es profundo o es un cambio medio marketinero? ¿Qué es lo que para vos se está buscando? Más allá del modelo de lo institucional, que es importante, pero digo, ¿se busca algo más cambiar? A mí me parece que la gente lo que quiere es un cambio, un cambio en la actitud del gobierno para dar respuesta a los problemas de la gente. Te vuelvo a decir, para mí los problemas de la gente son los problemas del día a día. La inseguridad en un barrio, porque la inseguridad en un edificio, ¿me entendés? Que entras con un auto con un control remoto, o tenés seguridad, o en un country, no es el problema de la clase alta o media alta de la Argentina. El problema de la clase media, la clase media baja, es la inseguridad, es la falta de trabajo, es la inflación, es la falta de inversiones, es el agua potable, es la cloaca, son las cosas elementales de todos los días, un sistema sanitario, una educación que es deficiente, y me parece que la gente quiere cambiar todo eso, y también quiere cambiar un estilo instalado de las cadenas nacionales, de la prepotencia, de la soberbia, de decirte para dónde tenés que ir, de la mentira también, porque en algún momento si este país tiene el 5% de pobres, me parece que estamos hablando de más, yo estoy hablando de más, y yo creo que no tiene 5% de pobres. El kirchnerismo deja prácticamente la misma cantidad de pobres con los cuales asumió este gobierno, y esa es una deuda que tiene con la sociedad, porque aparte no sé si el gobernante que ganara las elecciones va a tener estos 10 años de viento de cola con los commodities tan altos, con esa entrada de dólares que tuvo en la Argentina por lo menos hasta el 2011, que le permitieron hacer una política basada en el consumo y basada en la distribución. Yo no sé si el próximo gobierno va a poder hacer esto, sea Scioli o sea Macri, si va a poder incentivar el consumo y si va a poder hacer una distribución como estamos, porque realmente el déficit fiscal es muy grande, realmente las inversiones no llegan, los dólares se han ido, y la situación de la clase media es bastante difícil y preocupante. No, evidentemente el país es otro, porque el mundo además es otro. El mundo me parece que hay una agenda mundial muy diferente a la de hace 10 años atrás, con muchos problemas y con economías de otros lugares del mundo que también están en franco retroceso, porque el mundo también está creciendo mucho menos de lo que se esperaba. O sea que nosotros, en el marco de eso, hay que ver cómo se inserta nuestro país en ese contexto regional primero y mundial después. Ahora, los dos han hecho muchas promesas electorales, y que muchas también tienen que ver con el déficit fiscal y con comprometer recursos. Cuando hablan, por ejemplo, 82% móvil del jubilado, que creo que lo hablan los dos, para las mínimas, que obviamente es algo de un hecho de mucha justicia, pero hay que ver si los presupuestos de acá en el futuro los toleran. Cuando se habla de levantar el cepo de una manera tan brusca, o cuestiones de esa naturaleza, después hay que dar respuesta. Por ahí, a mí en lo personal, esas son las cosas, las nubes que me quedan de los dos candidatos, ¿no? Por delante.
Sí, tal vez te queden más dudas en el caso de Macri que en el caso de Scioli, que pretende... No, me quedan de los dos, de los dos, porque también el tema del 82% móvil es un hecho de mucha justicia y es antipático decir que no, pero también hay que sacar cuenta en cómo va a ser el sistema previsional de acá en adelante. Sí, mira, yo creo que hablar puntualmente del sistema previsional, del cepo, de cada uno de los temas, me parece que, bueno, llevarían varios programas y yo no soy un economista como para dar cátedra sobre estos temas. Yo lo único que te quiero decir que el cepo cambiario no existe en ninguna parte del mundo, o casi en ninguna parte del mundo. Sí, Venezuela y Argentina. Bueno, esto tiene que ser desterrado. Está bien que los argentinos tenemos precisamente con el dólar casi una filosofía de acompañarlo y de pensar totalmente siempre en el dólar. Pero bueno, de alguna manera hay que crear nuevamente las condiciones para la inversión en la Argentina, porque de la única forma que van a venir los dólares es que hay inversión. Si hay una iniciativa privada, yo defiendo la iniciativa privada y yo creo que el Estado se tiene que encargar de resolver los temas que el Estado tiene que resolver. ¿Cuáles son los temas que tiene que garantizar el Estado según nuestra Constitución? La defensa, la libertad, el derecho a transitar libremente por las calles, la seguridad de los ciudadanos. Esas son las cosas elementales a las cuales podemos agregar el acceso a la salud y el acceso a una educación de calidad. Bueno, esas son las cosas que están en falta. Yo creo que el kirchnerismo, y acá está... Mira, yo quiero hacer este encuadramiento. Yo creo que el kirchnerismo ha mirado la realidad de la Argentina y del mundo con un espejo retrovisor. O sea, vos podés mirar desde el parabrisas, podés mirar con el espejo retrovisor. Se conduce mirando hacia el parabrisas, no con el espejo retrovisor, que es lo que ha hecho. Me parece que ha tomado aquella impronta de Perón de los últimos años, de los 50, de los 40, precisamente con Perón impregnado precisamente de una batalla contra los sectores adversarios al mismo. Me parece que ha impregnado a la política de esa lucha, de esa grieta, de esa diferencia entre los que están con el modelo, los que están con el modelo, los que están en contra del modelo, y me parece que eso no sirve, eso debe ser desterrado. Y después una visión de la estrategia internacional, de la inserción de Argentina en el mundo, que me parece que también es equivocada. Buscar en Venezuela, buscar en Rusia, buscar en Cuba aliados ideológicos, me parece que es un error que de alguna manera la clase media lo ha hecho saber. Yo creo que acá hay que hacer un elogio a la clase media. La clase media tantas veces denostada por filósofos como Feynman, que yo lo he leído muchísimas veces, lo he acompañado, lo he estudiado y he leído desde sus obras históricas hasta sus obras literarias. Me parece que la clase media acá es la que permite a la Argentina pensar el voto, que es la dueña de los votos y que no está con ningún candidato definitivamente, que hoy lo podrá votar a Macri o a Scioli, pero dentro de 2 años o de 4 años puede cambiar su opinión, y eso es lo bueno. Sí, es probable. Ese es el elogio que tenemos que hacer de la clase media. Porque ya sabemos los sectores altos de la sociedad a quién van a votar, y también sabemos los sectores marginales de la sociedad a quienes van a tomar, a quienes van a votar. Lo sabemos o lo intuimos de alguna manera, intuimos, en principio intuimos. Pero te hago una parte, sí. Mirá que pensábamos lo mismo, y en la provincia de Buenos Aires hubo una sorpresa electoral enorme, y a mí ¿Por me la parece, clase media? No, la clase media me parece que se orientó hacia la nueva gobernadora. Pero la clase media, los otros sectores sociales cortaron boleta, que también la acompañaron. La acompañaron cortando boleta, porque el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires fue histórico. El corte de boleta en algunos sectores llegó a más del 20%. Con un 15% de corte de boleta, vos estás... ¿Quién corta la boleta? Corta la boleta el ciudadano pensante, que es el ciudadano que necesitamos para tener una república. Porque en última instancia acá hay... Mira, yo creo que hay 2 modelos que están en juego, que un poco te los explicité. Sí. Que me parece que es una república democrática representativa, con más inserción social y con más participación de la ciudadanía, sin los viejos aparatos políticos partidarios, o una democracia con un sentido populista, que es lo que ha intentado el kirchnerismo. Me parece que estas 2 visiones son las que vuelven a enfrentarse en esta elección. Yo no tengo dudas que va a ganar. El que ha perdido acá definitivamente es el kirchnerismo, que cualquiera de las 2 opciones que ganen, vamos hacia una república donde han quedado las 2 fuerzas delimitadas en muy buenos sectores. O sea, yo quiero hacer acá un elogio a Sanz. Sanz entendió desde el radicalismo lo que es, por qué hay que luchar. Hay que luchar por tener el poder. El radicalismo es un partido centenario, un partido de la democracia, un partido de las libertades, pero un partido que siempre se ha enredado en disputas ajenas al poder. Mientras que el peronismo siempre ha buscado el poder en todas sus variantes. Sí. Los 2 tienen el pecado natural de ser corrientes movimentistas. ¿Qué es una corriente movimentista? Es una corriente que no abreva en una ideología, sino que tiene un sector de derecha y un sector de izquierda dentro del mismo.
Irigoyen fue populista, Alvear fue anti-irigoyenista o de alguna manera más aristocrático. El peronismo ha tenido las versiones menemistas liberales y las versiones populistas con Cristina. Y a mí me parece que en este momento los dos sectores han quedado en un bipartidismo de alguna manera, con una centro derecha representada por el radicalismo y los sectores del PRO. Yo siempre hice un elogio a Macri, porque Macri ha enderezado una derecha política en Argentina dentro de una visión republicana, y eso no es poca cosa. Pensar que los gobiernos tienen que terminar y tienen que terminar mediante elecciones donde se eligen nuevos gobiernos, y eso no es poca cosa en el país, y me parece que ese mérito se lo podemos dar a Macri, se lo podemos dar también al radicalismo, que ha quedado en un sector, algunos radicales, tal vez vos estés incómodo, o algunos sectores incómodos, que quedaron a la centro derecha, pero no es un mal lugar para ver la política. Y el peronismo ha quedado en la centro izquierda. Y el peronismo tiene ahora todo el peronismo quedó en la centro izquierda. La mayoría del peronismo quedó. ¿Por qué? ¿No todo? No, bueno, hay muchos sectores del peronismo que acompañan a Macri también. Muchos sectores del peronismo. Muchos sectores del peronismo quedaron pero el peronismo como estructuralmente quedó en el mejor lugar, en el lugar que más le gusta, ser el partido de los trabajadores. Yo creo que acá viene un gran debate muy interesante en caso de que la derrota sea de Scioli, que es precisamente, y aún triunfando Scioli, que es precisamente dónde va a quedar el peronismo, quién va a ser el líder del peronismo, tanto a nivel nacional, provincial o local, porque el peronismo también a nivel local queda precisamente en una disputa muy fuerte. Y qué parte del peronismo va a ser verdaderamente, auténticamente el peronismo, y qué parte va a ser kirchnerismo. Entonces creo que ahí viene precisamente una división muy grande, una disputa muy grande, que va a llevar varios años replantear esto, porque yo no creo que el kirchnerismo se retire rápidamente de esta situación. Y es más, me imagino una pelea brutal por el poder, donde Massa, Urtubey, de la Sota, van a jugar sus fichas, y el kirchnerismo histórico va a jugar las suyas. Y en esa disputa, que me parece que le va a llevar varios años. Es probable. Varios años, Dardo, vamos a escuchar un poquito de música. Cuando volvamos, quiero preguntarte, sobre todo, en esto que ya vos hiciste un anticipo, una punta, que era cómo va a terminar quedando el peronismo, y también, bueno, no solo el nacional, ¿no? Vamos a hablar de la provincia y de la ciudad de La Plata, ¿te parece? ¿Cómo no? Seguimos con el doctor Dardo Pereira, presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, pero hablando no de odontología ni del tema institucional de la SOLP, sino hablando de la política de hoy y sobre todo lo que se viene para el país, la agenda que se viene. Y yo, antes de terminar el primer bloquecito con él, decía, bueno, te diste un paso más para hablar del peronismo, que es una de las grandes cosas que hay que hablar, porque si uno de los debates que se viene sí o sí a partir de dentro de 5 días nada más, es qué va a pasar con el peronismo en todos los planos. A nivel nacional, si es que finalmente se da una derrota de Scioli, a nivel provincial, porque después de la frustración del peronismo en la provincia de Buenos Aires, se debe venir un terrible debate, y en nuestra ciudad de La Plata, en donde pasa algo parecido, en donde se va el intendente de La Plata, Pablo Herrera, pero si ya venía con conflictos internos del peronismo, supongo que va a terminar potenciado después de la derrota electoral de hace unos días atrás. Bueno, ¿cómo lo observás en general todo el plano, Dardo? Mira, yo creo que el peronismo, un poco lo dije al principio, tiene una estructura verticalista y movimentista. Eso es un error para las democracias republicanas, porque generalmente va cambiando de sintonía de acuerdo a los dirigentes que estén en el poder. Hoy puede ser de izquierda, mañana puede ser de una visión más de derecha, y así sucesivamente. Yo creo que el peronismo entra en un estado deliberativo muy grande. Yo creo que la primera lucha va a ser entre el PJ tradicional y el kirchnerismo. No creo que a ver, ¿quién es el mariscal de la derrota en caso de que el peronismo sea derrotado el domingo? Yo no creo que sea Scioli, porque Scioli ha tenido, por ahí ha disfrutado del dedo de Cristina de elegirlo a él. En esta forma tan poco democrática de elegir los candidatos. Yo creo que antes los candidatos se elegían a través de elecciones internas. Esto ha sido un poco el dedo, ¿no? A mí me parece que tendría que haber existido un debate interno en el peronismo. Tendría que haber existido un randazo que podría haber hecho alguna sombra, y podría haber hasta ganado la elección frente a Scioli. Bueno, esto no fue así. Entonces, Scioli ha disfrutado del dedo, pero Scioli no es el responsable de la derrota. Yo creo que hay un responsable más grande, que es Cristina. Cristina tendrá que explicar al peronismo cómo
del 54% de los votos ha quedado en este 36 o 37% que ha sacado, y hasta derrota de la provincia de Buenos Aires, al poner como candidato a la persona que representaba el kirchnerismo más rancio, más prepotente, más soberbio, que es Aníbal Fernández. Un candidato a gobernador bastante incómodo para Scioli, que me parece que hizo naufragar sus posibilidades de triunfo en la primera vuelta electoral. Entonces el peronismo tiene que entrar en un profundo debate entre las nuevas figuras que surgen, un Massa, un Urtubey, el mismo Randazzo, que yo le adjudico un rol importante en esta etapa, más allá que lo quieran acusar de ser uno de los responsables de la derrota. No creo que haya sido, es uno de los pocos que se ha plantado frente a Cristina. Y después del kirchnerismo, que no va a dejar su lugar tan rápidamente, y creo que Cristina, conociéndola un poco como en estos largos años hemos tenido, va a actuar con la soberbia que la caracteriza, va a acusar a otros, va a acusar básicamente a Scioli, lo va a hacer como el responsable. Lo ha ayudado muy poco a Scioli para triunfar, muy poco. Yo te diría que el candidato del Frente para la Victoria ha soportado muchos desplantes a lo largo de su vida política, demasiados desplantes, y me parece que si vos fuiste un poco felpudo durante toda esta época, ponerte como el líder del proceso te está costando mucho. Para colmo, todos teníamos alguna esperanza que Scioli fuera más Scioli que nunca, y fue más kirchnerista que nunca, y eso me parece que ha desdibujado finalmente la imagen que él tiene. Si es cierto que la sociedad está fracturada en dos sectores, un 40% que de alguna manera le da el sí a los logros de esta década de kirchnerismo, y un 60% que lo rechaza abruptamente, me parece que la elección ya tendría un destino prefijado. Yo creo que es importante lo que va a pasar en el país, es importante que vayamos hacia un peronismo republicano, que vayamos a un peronismo que acepte las reglas de juego, como te decía al principio, de la Constitución, y si no, que sea precisamente el pueblo el que, mediante sus representantes, modifique la Constitución, si fuera necesario. Yo creo que la Constitución no es necesario tocarla, me parece que está bien los derechos de primera generación que ha establecido, los de segunda y los de tercera generación con la reforma del 94. A mí me parece que tenemos que ir hacia una sociedad más republicana, más representativa, con políticos más modernos. Me parece que viene un debate interesante, y vamos a ver del otro lado cómo se comporta precisamente el espacio de Cambiemos, cómo se comportan en caso de triunfar Macri como presidente. Yo creo que ahí tiene también ciertos sectores del radicalismo que tienen la obligación de acompañarlo y tienen la obligación de transformar a la Argentina definitivamente en un país republicano. Y en el caso de la ciudad de La Plata, porque también ocurrió, digamos, hubo un cambio muy fuerte y ahora el peronismo está en una situación muy incómoda. Yo creo que en el caso de la ciudad de La Plata, me parece que el exintendente, quien cesa su mandato, Pablo Bruera, va a tener enormes dificultades para volver al ruedo. Yo creo que va a ser difícil para él hasta transitar las calles de la ciudad, porque me parece que por razón o por sentimiento de la gente se lo hacen responsable de una serie de cosas, sobre todo de la inundación, que fue la que cambió la historia de la ciudad. No sé el resto que tiene el peronismo para ir a luchar por la conducción del PJ. Me parece que pelea van a dar a través de Gabriel, que queda en el Consejo Deliberante. Me parece que la línea de Saintud se va a tratar de afirmar y de dominar ese sector. Yo no veo cabezas muy visibles, veo que tal vez el peronismo se esconda detrás de los pliegues de Valeria Mendolara para de alguna manera tener una figura joven, una figura de mujer, una figura precisamente que pueda conducir el peronismo. Del otro lado creo que va a estar claramente el peronismo kirchnerista a través de Saintud, y me parece que puede haber una tercera línea equidistante de ambas. Yo creo un gran debate, se va a llevar mucho tiempo, por eso yo creo que caso de Macri ganar la elección y hacer bien las dos o tres cosas que promete, que es importante que, llegue un ingeniero al poder. El tipo habló en ese debate que hablamos al principio, habló como un ingeniero.
y Scioli habló como un político, y cuando el tipo hablaba precisamente de obras, hablaba de esas obras que tanto necesita la gente, porque yo no soy un experto en temas de salud, pero vengo del campo de la salud y te puedo decir que la salud no necesita de inversiones en alta tecnología. La salud básicamente es el agua potable, es la buena alimentación, es el estilo de vida, es la cloaca, es el medio ambiente que tenemos que respetar. Eso es salud. O sea, invertir en tecnología, invertir en servicios de salud es un gasto a veces innecesario si vos no haces esta primera etapa. Entonces, me parece que Macri, cuando enfoca esas cosas, me parece que dio una lectura de lo que la gente necesita o de lo que el país necesita. Y yo creo que si se consolida o se llegara a consolidar con políticas sociales realmente que de alguna manera incorporen a la calidad de ciudadano a los que hoy son marginales, podríamos decir, desde el punto de vista de la vida social, yo creo que va a tener un viento de cola para estar por lo menos en las 2 o 3 próximas elecciones, ya sea legislativas o presidenciales, realmente con un buen panorama, mientras el peronismo debate internamente quién es el conductor. Es más, yo creo que en la próxima elección de 2 años el peronismo va a ir fracturado y dividido entre un peronismo kirchnerista y un peronismo buscando un sistema republicano, hasta que esta lucha de alguna manera tenga un vencedor final, para tratar de encontrar que el país lo necesita, un peronismo fuerte y unido, pero un peronismo sin estas ideas populistas que tanto atrasan, porque atrasan el mundo. En realidad, me parece que se ha hecho más campaña de ideología. Vos fíjate los países que ha visitado Cristina muchas veces, ha visitado Angola, Vietnam, son países muy alejados desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales. No estoy diciendo no tener lazos comerciales, al contrario, hay que comerciar con todos los países del mundo, pero la Argentina abreva en España, abreva en Italia, abreva en Europa, abreva en el resto de Latinoamérica. Tampoco el Mercosur ha funcionado, tanto instaron con el Mercosur, tampoco el Mercosur funcionó. Entonces me parece que son flancos muy débiles, porque Cristina ha ideologizado su último periodo de gobierno, yo diría al cohete, para no decir otra palabra más fuerte. Tardo, ahí, la verdad que en el programa no hemos especulado en ningún momento sobre conformaciones de gabinete, del nuevo gabinete, ni de la gobernadora electa, ni del intendente electo de la Ciudad de La Plata, porque por una cuestión de que no hay cosas oficiales que salen, pero sí hay trascendidos periodísticos en varios lados, y en más de una oportunidad se ha mencionado tu nombre para integrar un área, concretamente el de la salud de la Ciudad de La Plata, un área que vos además conocés. ¿Hay algo de cierto o es un trascendido que salió por ahí? No, será un trascendido. A mí el intendente electo no me ha ofrecido absolutamente nada, y en caso de que me ofrezca, yo no quiero una responsabilidad de salud, porque creo que primero, el sistema de salud en La Plata es un sistema altamente complejo, tiene más de 44 unidades sanitarias de diferente magnitud, tiene un geriátrico también, y me parece que hay que avanzar mucho en materia sanitaria, hay que tener un presupuesto, y hay que también educar al ciudadano, así como decía de alguna manera Sarmiento, educar al soberano, que es el pueblo. Aquí hay que educar al ciudadano, y hay que darle a las unidades sanitarias precisamente la contención que necesitan. Una unidad sanitaria, si no tiene un médico generalista, si no tiene un ginecólogo, si no tiene un pediatra, es una unidad sanitaria que no puede funcionar. Amén de que tenga un trabajador social, que tenga un psicólogo, que tenga un odontólogo y que tenga otras funciones, un enfermero. Pero los bajos sueldos hacen precisamente que ese personal no lo encuentre fácilmente. Claro. Vos fíjate que hoy en la formación de los médicos, la carrera de médico generalista, la especialidad de médico generalista es una especialidad que tiene vacantes, porque nadie quiere ser médico generalista para terminar siendo médico en un centro de salud y después tener una paga indigna. Y tiene muchas responsabilidades, así que creo que desde lo personal no me lo han ofrecido, no está en mis planes por el momento. Yo lo que puedo colaborar es lo que estoy haciendo ahora, puedo colaborar desde la prédica, desde la palabra, desde algún asesoramiento, pero no quiero funciones ejecutivas en esta etapa de mi vida. Bueno, Dardo, ya el tiempo lamentablemente se nos acabó, pero como siempre fue un placer. Este es nuestro último programa de la semana, o sea que mañana no tenemos por el feriado, el viernes no tenemos porque es viernes, así que ya estamos directamente el domingo a votar. Bueno, las últimas palabras antes de estas elecciones.
Mira, Fabricio, yo lo que creo es que me parece que es un momento muy importante para Argentina. Me parece que hubo demasiadas elecciones este año, la gente quiere descansar, quiere votar y listo. El ciudadano común quiere eso. Creo que ambos candidatos me parece que han expresado en más o en menos sus ideas. Me parece que la gente está necesitando de un cambio con continuidad o un cambio sin continuidad, lo veremos. Yo creo que hay que mantener las cosas buenas que se han hecho cosas buenas. Creo que hay que abandonar ciertos estilos que los he calificado como soberbios o prepotentes. Quiero creer que hay que caminar hacia una democracia republicana, definitivamente. Quiero creer que hay que poner a la Argentina nuevamente en los primeros puestos de la política. Este es un país productor de alimentos, entonces no podemos tener desnutrición, no tenemos gente con hambre, tenemos que hacer un gigantesco plan de viviendas. Cualquiera de los dos candidatos tiene que resolver los problemas que yo te dije que para mí son sustanciales, que no son los alineamientos ideológicos, sino te vuelvo a decir que para mí es el cloaca, el agua, precisamente el agua potable, la educación, la seguridad. Esos son los temas que uno u otro, gane la elección, tiene que enfocar. El resto vendrá por añadidura. Bueno, Eduardo, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a pensar un poquito esta difícil realidad que nos toca y sobre todo para ver qué es una ventanita, a ver qué es lo que se puede venir en el futuro. Te vamos a convocar, como siempre, habitualmente, para ir analizando distintos aspectos, si te parece. Cómo no, gracias Fabricio por la invitación. Muchas gracias a vos.